Muchísimas gracias. Bueno, listo, vamos a iniciar la grabación como nos lo solicitó Carlos Mario. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para las personas que nos acompañan en esta charla del día de hoy, la cual hemos denominado Deporte y Competencias Laborales, una dupla ganadora. En este espacio vamos a estar conversando, entre otras cosas, sobre la relación que tiene esa práctica permanente del deporte con el desarrollo profesional de los estudiantes. Todo ello pues tiene como un objetivo. Nosotros desde la facultad estamos buscando promover entre los asistentes, entre los miembros de la comunidad universitaria, una mayor concientización, una mayor sensibilización hacia la importancia del ejercicio, del deporte en general, en los diferentes campos de la vida, todo el impacto que puede tener ese ejercicio permanente, esa práctica permanente de un deporte en diferentes áreas de nuestra vida. Para el caso de la charla, del día de hoy, específicamente en el área laboral y profesional. En este espacio nos acompañan y va a estar a cargo de esta charla Rosa Elena Henao. Ella es especialista en el desarrollo del liderazgo en la era digital y los procesos de talento para la transformación digital. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos miembros de nuestra facultad, especialmente los entrenadores, deportistas, integrantes de equipos deportivos de nuestra facultad, algunos de los docentes que también imparten asignaturas relacionadas con el tema deportivo. Tenemos también la presencia del jefe de deportes de la universidad, algunos entrenadores de nuestra amada universidad y, como no, la presencia también del señor Darío Jaramillo, director, presidente, perdón, de la Corporación de Egresados, y por parte de Manpower Group nos acompaña Rosa Henao, la conferencista. Ahorita creo que más adelante se va a unir también la directora Adriana Garcés. Quiero darles entonces un saludo, empezar con unos saludos muy protocolarios que estaremos realizando muy pronto. Entonces vamos a iniciar primero con las palabras del señor decano de nuestra facultad. Después de ello tendremos el saludo de Darío Jaramillo, presidente de la Corporación de Egresados. Si nuestro jefe de deportes también quiere darnos un saludo, todos los deportistas y los interesados en estos temas que también están conectados aquí, le daremos paso. Terminamos, pues si de pronto Adriana alcanza a conectarse, con un saludo desde que ya la vi conectada por aquí, Adri, ya te voy a dar paso ahorita para que puedas también dar un saludo por parte de Manpower. Una vez terminemos todos estos saludos protocolarios, le estaremos dando paso a Rosa Henao, nuestra conferencista. Tenemos una charla más o menos pensada para un espacio de 45 minutos. Después daremos paso a las preguntas. Recuerden que las preguntas que tengan las pueden ir consignando en el espacio del chat o el espacio que se tiene establecido para preguntas, que lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas como Q y A. Desde ahí yo voy a estar muy atenta a las preguntas que podamos consolidar y que al final podamos extenderles a Rosa para que nos ayude con estas inquietudes del público. Entonces, sin más, muchísimas gracias por su presencia aquí. Decano, bienvenido. Gracias, Ingrid. Un saludo muy especial al doctor Darío Jaramillo, de la Corporación de Egresados de la Facultad. Creo que también nos acompaña por aquí Donaldo Acevedo, de la Corporación de Egresados. Un saludo muy especial también al doctor Juan Gabriel García López, coordinador de deportes de la Universidad de Antioquia. Un saludo muy especial a los profesores, estudiantes, empleados, entrenadores deportivos que nos acompañan hoy. Un saludo también muy especial a la doctora Adriana Jaramillo de Manpower, Adriana Garcés de Manpower, y a nuestra conferencista, la doctora Rosa Elena Henao, también de Manpower. Nosotros, como Facultad de Ciencias Económicas, en alianza con la Corporación de Egresados de la Facultad, venimos muy comprometidos con la formación en habilidades complementarias para favorecer la empleabilidad de nuestros estudiantes, tanto de Medellín como de regiones, en un programa que se llama Formación en Habilidades y Competencias, pero también tenemos un programa muy bonito que se llama la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas, Líderes. Y en alianza con Manpower seguimos trabajando en esa línea de formación, ofreciendo el curso Más Talento de Manpower, pero también venimos trabajando en un programa de valoración de competencias, también de la mano de Manpower, que se llama un programa de assessment, que es para valorar competencias, para que nuestros
estudiantes se conozcan sus potencialidades, su talento, y puedan potencializar ese talento, pero también reconocer sus debilidades y tomar acciones necesarias de mano de programas de formación dirigidos en ese proceso de evaluación que salen pues desde Manpower. Un saludo muy especial y un reconocimiento al doctor Francisco Javier Echeverri Hincapié, gerente general de Manpower para Colombia, egresado de nuestra facultad, contador público egresado, y que tiene un inmenso compromiso para seguir trabajando con nosotros en esta dirección. Nosotros somos convencidos de que la combinación de arte, deporte, cultura, recreación, contribuyen de forma sustancial a la formación de habilidades para la empleabilidad de nuestros estudiantes. Nosotros, de hecho, en la malla curricular ofrecemos asignaturas selectivas que van en esa dirección, como habilidad, como por ejemplo, arte y cultura, apreciación musical, conoce tu cuerpo, danza, habilidades atléticas y formación deportiva. Pero creemos que hay que ofrecer mucho más que eso. Y creemos nosotros que hay una, digamos, una alianza o hay un gana-gana muy importante entre esa actividad deportiva, esa actividad cultural de recreación, también que van a ayudar a fortalecer esas capacidades para el empleo de nuestros estudiantes. En el programa de valoración de competencias que hacemos con Manpower, en alianza con la Corporación de Egresados de la Facultad, pues yo creo que hemos empezado a encontrar algunos hallazgos importantes que nos orientan a nosotros en esta dirección, de poderle ofrecer a nuestros estudiantes una formación en esta dirección para fortalecer sus capacidades de empleabilidad. Venimos trabajando de la mano de la Dirección de Bienestar de la Facultad, con Carlos Mario Martínez Toro y en alianza con Deportes de la Universidad para empezar a implementar actividades de esta naturaleza que sigan fortaleciendo las capacidades de empleabilidad de nuestros estudiantes. Entonces, un agradecimiento muy especial a la doctora Rosa Elena Henao, que nos va a compartir hoy esta charla tan importante, y por eso tan importante que estén aquí nuestros profesores de la Universidad de Antioquia, que imparten formación en esa dirección, para que podamos hacer un trabajo colaborativo, mirar cómo podemos mejorar lo que nosotros hacemos en esas asignaturas, pero también mirar qué podemos seguir ofertando nosotros en alianza con la Dirección de Deportes de la Universidad, pero también con la Facultad de Artes, para ir fortaleciendo todas esas posibilidades que permitan una alianza o una complementación de la formación académica con la formación cultural, deportiva y artística que favorezca la empleabilidad de nuestros estudiantes. Entonces nosotros estamos muy comprometidos con eso y por eso creemos que es tan importante pues este espacio, contar aquí con la doctora Rosa Henao, que nos va a hablar de estos temas, y yo dejo por aquí para no quitar mucho más tiempo, agradecerles de nuevo a todos por estar aquí y seguramente de aquí vamos a sacar unos resultados muy importantes que nos van a permitir seguir mejorando nuestra oferta de educación complementaria en habilidades y competencias para seguir trabajando en dirección de poder fortalecer las competencias laborales de nuestros estudiantes. Y vuelvo a insistir, creemos que el deporte, la cultura y el arte le apuntan de manera muy importante al logro de esos objetivos. Muchas gracias a todos y bienvenidos al evento. Muchas gracias, decano. Continuamos con las palabras de Darío Jaramillo, presidente de la Corporación de Egresados, un aliado estratégico de nuestra facultad y todo lo que tiene que ver con los programas de formación y desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Bienvenido, Darío. Gracias, muchas gracias a todos y me encanta pues estar presente en esta iniciación de charlas. Yo quería simplemente decirles qué es la corporación. Somos un grupo de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy somos alrededor de unos 165 personas egresadas que hacemos una contribución en dinero para poder realizar programas de formación en habilidades y competencias en asocio con la Facultad de Ciencias Económicas. El modelo que tenemos planteado y desarrollado es que somos cofinanciadores de programas
que apunten a cómo mejorar las competencias para facilitar ese primer empleo. Y hemos logrado con la facultad, el que la facultad paga el 45% del costo de un programa, los egresados, en este caso la corporación, el otro 45% de dicho costo, y el estudiante pagaría solamente el 10%. Hemos trabajado mucho en mejorar las competencias en habilidades de manejo de herramientas de tecnología. Mucho está allí. Tenemos una escuela de formación de líderes, como lo decía el doctor Sergio, al cual hemos prestado máxima atención para desarrollar esos programas tanto en Medellín como en las regiones. Y hemos trabajado también muy de la mano de una entidad como Manpower, que yo creo que ha sido una experiencia muy interesante. Y quería simplemente detenerme en una experiencia muy interesante que se dio con el programa de assessment, que es todo lo que es valoración de competencias de los primeros 40 estudiantes. Ya se hizo otro grupo de 40 estudiantes, pero producto de esa experiencia y evaluando lo que allí se vio, cómo eran las fortalezas de esas personas y cuáles eran los puntos a mejorar, se observó que aquellos estudiantes que participaban de manera activa en actividad deportiva o en actividad artística tenían mejores desarrollos, más oportunidades en el desarrollo de habilidades blandas. Llámese liderazgo, llámese trabajo en equipo, llámese capacidad de resiliencia, es decir, cuando se está perdiendo, como grupo, como persona, es capaz de organizarse para volver otra vez a ganar. Esto pues nos demuestra, y así nos lo dijo Manpower, demasiado importante será que los estudiantes, cuando estén haciendo actividades deportivas o actividades artísticas, haya la posibilidad de que se haga un trabajo muy racional, se maneje muy bien el que a través de ello es posible desarrollar habilidades blandas, que hoy por hoy son demasiado importantes cuando el empleador está buscando recursos humanos, porque está requiriendo gente que sea líder, que sea capaz de encontrar soluciones, que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de tener resiliencia. Entonces, por eso queremos darle tanta importancia y nos encanta que esté acá el Instituto de Deportes, porque creemos que ellos, en la medida en que conozcan estas oportunidades, pues las van a desarrollar. Igual con el Instituto o Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Creemos que esta exposición que se va a hacer a través de Manpower y a través de la psicóloga Roselena Henao, pues nos cuente las oportunidades que hay para fortalecer esas habilidades blandas en cada una de las personas que participan en la actividad deportiva o en la actividad artística. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Y aprovecho para dar un saludo muy especial al área de deportes de la universidad, a los estudiantes y egresados del Instituto de Educación Física, otra facultad muy importante de nuestra universidad que también se encuentran con nosotros. Antes de dar paso entonces a los saludos de Manpower, iniciar la charla, quiero invitar al jefe de deportes, Juan Gabriel García. Profe, si quiere darnos un saludo, está abierto el espacio para que pueda darnos ese saludito. Bueno, para todos y todas un saludo. Desde la Jefatura de Deportes y la Dirección de Bienestar Universitario agradecemos esta invitación. Agradecemos que se reconozca el deporte como un aliado fundamental pues, a la hora de establecer habilidades y sobre todo habilidades para la empleabilidad de los estudiantes. Lo mismo buscamos nosotros desde la Dirección de Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Deportes. Este tema es muy importante para nosotros, lo venimos trabajando, lo hemos trabajado desde nuestro manual de gestión de la dirección, donde una de las líneas fundamentales es esta, precisamente, ¿cierto? Fortalecer todo lo que es el tema profesional y el tema de habilidades en los estudiantes. Así que gracias por la invitación, estaremos muy atentos y esperamos que estos espacios se sigan realizando desde las unidades académicas. Muchas gracias. Terminamos entonces con Adriana Garcés de Manpower Group.
Perfecto, mil gracias por este espacio, de verdad que para Manpower Group es un placer estar fortaleciendo el talento de los jóvenes. Nosotros somos una compañía que, si la resumimos cuál es su core business, hablamos de liberar el potencial humano. En Manpower Group creemos en el potencial humano y sabemos que a través de métodos científicos de valoración, y cuando el ser humano conoce todas sus capacidades, todos sus talentos, todas sus competencias y las gestiona de manera estratégica, pasan cosas maravillosas en la vida de este ser humano y en la vida de la sociedad, ¿cierto? En el progreso de las sociedades. Y como lo decía el doctor Sergio, el doctor Darío, como lo decía Juan Gabriel, el deporte, y lo van a ver con Rosalena, que es una de nuestras consultoras senior, nuestra consultora líder en todos estos temas, aporta la dimensión, aporta al ser humano una dimensión muy importante, y es unas conexiones neuronales que no son las mismas del que no hace deporte, aporta disciplina, porque hay algo muy lindo, y es, nosotros en el Human Age Institute hablamos que la ecuación del talento es igual a capacidades por compromiso. Y si llevamos esto al ámbito del deporte, de las artes, la gente que logra niveles sobresalientes, pues está muy comprometido, ¿cierto? Tiene unas horas sagradas para llegar a ese nivel de experticia, y si eso lo trasladamos al ámbito laboral, sucede lo mismo, ¿cierto? Necesitamos profesionales íntegros, holísticos, que se comprometan con su desarrollo, que sean conscientes de todas sus capacidades y que puedan manejar de manera muy estratégica su carrera. Y eso es lo que estamos haciendo con estos programas, en alianza con la corporación, con la facultad, y de verdad que nos place estar en estos espacios. Los invito de verdad a aprovechar mucho. Rosalena es una mujer de una trayectoria inigualable, con cargos muy significativos en compañías muy importantes del país, entonces tiene un bagaje, y además en la academia, y van a ver todo lo que les va a aportar para poder impactar la vida de nuestros muchachos y de Medellín, de Colombia y el mundo, como digo yo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Adriana, por tu energía, entusiasmo y esas palabras. Siempre es un placer para nosotros escucharte. Contigo, entonces, damos por terminada toda esta saludos protocolarios para darle la bienvenida y el inicio ya a la charla. El deporte y las competencias laborales, una dupla ganadora. Empezamos entonces con nuestra conferencista. Rosy, somos todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, maravilloso este público para poder dar inicio a este proceso tan interesante que ya llevamos más de un año trabajando con la universidad codo a codo en estos estudios que estamos haciendo. Miren, inicialmente yo quiero contarles un poquito porque claro que vamos a hablar de deporte y claro que vamos a ver cómo el deporte llega a las competencias, pero es supremamente importante que nosotros entendamos en qué mundo estamos en este momento. Muy rápidamente les quiero contar lo que ha pasado en el mundo actual, en la industria, en las competencias laborales, y cómo todo está girando de una manera, digamos, muy veloz, muy ágil, porque hoy estamos, digamos, afrontando un desarrollo profesional, industrial, de emprendimientos, nuevas empresas, nuevos negocios, nuevos mercados, que está haciendo la necesidad que los desarrollos de competencias empiecen a tomar, digamos, un vuelo y una velocidad mucho más rápida. Y empezamos a entender que en este mundo, que es un mundo volátil, un mundo un poco más incierto, un mundo ambiguo, un mundo más complejo, pues las capacidades y los desarrollos son pues el gran desafío que hoy tenemos. Nosotros en Manpower, ustedes saben, estamos en 80 países, estamos en 5 continentes y estamos viendo cómo a nivel global hay una escasez de talento muy alta, y cuando hablamos de escasez de talento no es que no haya personas con la disponibilidad y el deseo de trabajar en las empresas, sino que no estamos encontrando las capacidades requeridas para poder trabajar en las empresas. Entonces, esto que llamamos ahora como un fenómeno que viene hace más o menos una década, cada vez incrementando más y más y más, pues es algo que tenemos que recoger rápidamente, y pues afortunadamente nos hemos encontrado aquí con la Universidad de Puertas Abiertas, que nos ha permitido acompañarlos, hacer estudios conjuntamente con equipos que son tanto de la universidad como de Manpower,
para poder analizar un poco cómo estamos en esas competencias. Y ahí es donde el doctor Darío nos hace la acotación de que vamos a revisar algunos de los resultados que vimos dentro de estos estudios que nos han invitado precisamente a gestionar estas primeras charlas y como lo dijo el responsable, el líder de deportes, con seguridad estos son temas que ya vienen trabajando, pero que con todo esto, pues lo que buscamos es seguirlos impulsando cada vez más. Tenemos dos objetivos fundamentales. El primero lo vamos a pasar muy rápido, ya el doctor Sergio y el doctor Darío hicieron una magnífica introducción a este tema, de un poco los estudios que se han realizado entre la Universidad de Antioquia y Manpower. Y el segundo punto es poder comprender cómo el deporte aporta al desarrollo de las competencias en la era digital. Seas estudiante o seas docente, hoy estamos encontrando una gran oportunidad para poder hacer desarrollo a través del deporte de estas competencias tan claves para la era digital. Muy rápidamente les voy a contar qué se hizo, porque estos resultados es lo que nos empezó a jalonar a decirle, pues la universidad empezó a tomar esto como un punto muy importante para poder apalancar y desarrollar mejor nuestras competencias. Lo primero que realizamos fue la valoración de competencias. Hicimos una valoración con assessment, que son internacionales, donde estamos viendo con medidas muy de Latinoamérica, porque nosotros en competitividad tenemos que pensar, ya que estamos en un mundo muy globalizado, y por lo menos tenemos que estar midiéndonos con respecto a la TAM, cómo estamos. Aquí se analizaron competencias claves, desarrollo cognitivo y también capacidades para la era digital. Lo segundo que analizamos fue factores sociodemográficos. Tuvimos, digamos, como unos 20 o 30 factores sociodemográficos muy variados entre edad, estado civil, región, intereses, diferentes tipos de logros, historia también que se les fue preguntando a los estudiantes para poder tener una información que fuera variada, interesante y poder cruzar y decir, bueno, vamos a ver qué nos correlaciona, y siendo un estudio descriptivo, nos permitió generar ese cruce de variables y esa segmentación. Hasta el momento hemos hecho 2 estudios en más de 80 estudiantes y por supuesto, pues esto nos permitió por ahora tener, digamos, unas tendencias y encontrar pues algunas segmentaciones y algunas cosas interesantes. Puntualmente, aunque hay muchos resultados, teníamos dentro de esto más o menos unas 30 variables de competencias, capacidades, analíticas cognitivas, pero quise traerles solamente como puntualmente algunas que fueron, digamos, como muy características y que están, digamos, en una valoración que requerimos, digamos, crecer en general en nuestros estudiantes, y tiene que ver con la Builder, es como la capacidad que se tiene para que una persona en su trabajo inicie, desarrolle y culmine un determinado proyecto. Entonces, encontramos muchas personas que están emprendiendo hoy, pero contados 2, 3 años máximo ya desisten de su emprendimiento. Encontramos dentro de las empresas también muchos profesionales que tienen un muy buen impulso inicial, pero luego van decayendo ese impulso inicial. Y ese es, digamos, el porcentaje de Builder que nos da allí en puitico como en rojito. Y Organizer, organización, tiene mucho que ver con planeación, tiene mucho que ver con la capacidad de jerarquizar, clasificar, ordenar y definir algo que es absolutamente contundente en la era digital, porque ustedes saben que hoy en día todo profesional, no importa digamos, la carrera que siga, el desarrollo profesional que siga o el área en la que esté desarrollando su trabajo, todo profesional hoy necesita tener un desarrollo de analítica, abstracción, el proceso de poder llevar proyectos ágiles dentro de la organización, y eso implica aceptar y aprender muy rápidamente nuevas metodologías que en general parten del orden, de la clasificación, de la jerarquización. Entonces, pues son elementos que son fundamentales. Ahora, encontramos algunos hallazgos muy generales. Temas que estaban asociados un poco a la dependencia económica, al trabajo en algunos cursos académicos extra. Bueno, hicimos algunas correlaciones que por ahora salen como unas tendencias de colegios y que si perdieron o no perdieron años, en fin. Pero hubo una que fue
encantadora porque es absolutamente determinante en nuestro estudio, que recuerden es un estudio descriptivo por ahora porque tenemos una muestra aún pequeña, y es que los mayores puntajes, es decir, tomamos los estudiantes que tenían mayores puntajes y dijimos, bueno, vamos a ver aquí qué encontramos. Y hubo solamente una característica que nos marcó tanto en mayores como en menores, y esos resultados creo que son los que han motivado en gran medida pues esta charla y este acompañamiento. El 80% de los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes generales en desarrollo de competencias de la era digital practicarán deporte en nuestro estudio con la Universidad de Antioquia. Y el 0% de las personas que tenían menor puntaje practicaba un deporte. Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque no quiere decir que una persona que no practique deporte necesariamente ya va a tener los menores puntajes. Quiere decir que en nuestro estudio de los jóvenes que tenían menores puntajes no había ninguno que practicara deporte. Entonces nos hace un llamado y decimos, ok, si los mayores puntajes es personas que en general están practicando deporte y hay puntajes bajos y de ahí ninguno practica deporte, aquí hay una variable que necesariamente no podemos pasar por encima y que realmente tenemos que ver. Nosotros, dentro de los estudios que venimos realizando, nos acompañamos mucho por supuesto, de teorías y de ciencia, básicamente. Este no es un hecho realmente nuevo. Rudolf Steiner, filósofo, científico austriaco, erudito, literario, educador, artista, fue psicólogo, fue filósofo, arquitecto también, descubrió más bien, nos orientó y los que han podido, digamos, desarrollarse mucho más en conceptos pedagógicos, pues saben que tuvo una gran aportación a lo que se llamó la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo, la pedagogía social, y fue el fundador de una pedagogía que se llama pedagogía Waldorf. Cuando nosotros empezamos y entramos a analizar algunas de las conceptualizaciones que se han realizado a lo largo de todos estos años y que fueron generadas por Rudolf Steiner en 1919, empezamos a ver cómo gran parte de toda esa conceptualización real, demostrada durante todo este siglo, en diferentes estudios, en diferentes procesos científicos, encontramos que precisamente todos los procesos que están asociados al movimiento del cuerpo, a lo que tiene que ver con su ritmo, a lo que tiene que ver con la secuencia, con la respiración, están asociados al desarrollo de competencias. Afortunadamente, desde 1970 venimos trabajando estudios de relaciones de competencias y qué impacta y qué no impacta, y así como nos ha resultado en el estudio de la universidad, pues seguimos confirmando que efectivamente el deporte tiene un gran impacto en el desarrollo de habilidades y de capacidades cognitivas. La secuencia, por ejemplo, que se genera en general en los deportes, genera unas capacidades analíticas y unos procesos de planificación mucho más expeditos que cuando una persona pues no ha tenido la oportunidad de desarrollarse a través de estos procesos deportivos. El ritmo que generan también las diferentes prácticas nos va a contribuir precisamente a esa competencia que observamos hoy, sobre todo en esta latitud, que está en unos valores por debajo de lo que a nivel global se está necesitando, que es la competencia de Wilder. Recuerden que esta competencia es la capacidad que tiene una persona para iniciar un proyecto, hacer un proceso consecuente, permanente, insistente, persistente y con vigor durante sus fases de ejecución y finalizarlo exitosamente. Entonces, es una competencia que hoy se necesita para cualquier tipo de profesional que tengamos trabajando en nuestras compañías. La respiración, ustedes ya conocen muy bien los planteamientos de Sintergética. Estos son planteamientos muy científicos donde hemos hecho neurológicamente muchos estudios cómo la respiración ayuda a una coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca simultáneamente estabiliza las ondas cerebrales y esto permite una mayor estabilidad emocional. Cuando nosotros hacemos una práctica consciente del deporte,
y orientamos adecuadamente, digamos, este proceso deportivo, aprendemos a respirar de manera adecuada para poder generar el ritmo del proceso que tenemos que hacer cuando estamos haciendo la práctica del deporte. Entonces, fíjense que es un elemento que es fundamental y todo esto pues lo estamos poniendo simplemente sobre la mesa. Estoy segura que habrá muchísimos más, pero que de alguna manera son los descubrimientos que vienen desde las teorías de psicología evolutiva, pedagogía evolutiva, las pedagogías y todos los aprendizajes que se tenían desde principios del siglo pasado y que venimos estudiando, obviamente ya con más tecnología, con la posibilidad de ver ya desde la neurociencia cómo impacta esto también, y precisamente eso es lo que queremos como resaltar. El movimiento, por ejemplo, nos permite empezar o más bien desarrollar todo lo que son las competencias que giran en torno a la adaptabilidad y a la flexibilidad. Entonces, son factores movilizadores del deporte que nos permiten un mayor desarrollo de competencias. Voy a hacer un pequeño interludio antes de entrar ya como tal al proceso deportivo como tal. Y pues para poder deleitarnos un poco en realidad qué es todo lo que nos ofrece el proceso de poder hacer prácticas deportivas de alta competencia o de una fórmula mucho más lúdica, se podría decir en caso de que para algunos sea más un proceso lúdico que de alta competencia, pero en ese rango, digamos, el proceso deportivo nos puede permitir tener un desarrollo de competencias, pero si hacemos una práctica intencional. En esto sí queremos ser muy claros. Las competencias laborales se pueden desarrollar a través del proceso deportivo, siempre y cuando nosotros tengamos prácticas cada vez más intencionales. ¿Por qué? Porque el proceso motor, pues, genera, obviamente, pues, unas disciplinas mentales, ¿sí? Si las personas están yendo permanentemente a sus prácticas, son disciplinados, seguramente cuando lleguemos a un ámbito laboral, pues vamos a tener una tendencia mucho más expedita para eso. Pero quiero ser muy clara con este tema. El deporte es un proceso finito, es decir, tú comienzas una práctica y la terminas, vas a tu casa, descansas, en fin, o tienes un partido, digamos, o tienes un juego que sea competitivo, y esto tiene un tiempo definido que empieza y termina. El proceso de competencia laboral no es un proceso finito, es un proceso infinito, es un proceso que realmente no termina. Tú vas escalando y vas generando un proceso de desarrollo, y en ese sentido y por esa razón el proceso deportivo puede aportar a las competencias siempre y cuando tengamos prácticas intencionales. No podemos hacerlo solamente con la mecánica natural de que vengamos a la clase y estamos en la clase y hablamos de deporte y simplemente vemos todo lo corporal, sino que tenemos que hacer la conexión, porque si no el cerebro pues le va a dar más dificultad a hacer un procesamiento correcto y desarrollar bien una competencia que luego vayamos a poder ver en lo laboral. Voy a explicarlo un poquitico más concreto. Cuando una persona tiene, digamos, una incompetencia, generalmente lo primero que pasa es que tiene una incompetencia inconsciente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hay personas que dentro de las valoraciones que se hacen normalmente en las empresas 360 de competencias, en fin, les sorprende en gran medida que estén recibiendo, por decir algo, un mal resultado de trabajo en equipo o un resultado como de creatividad bajo. Muchas veces las personas creen que tienen una capacidad, pero en realidad no la tienen. Esta parte del proceso nos pasa a todos. En gran medida todos tenemos algún punto ciego, digámoslo así, donde tenemos una competencia inconsciente. Entonces, ese es un punto ciego que a través del deporte sí vamos a poder nosotros ayudarles a sacar adelante, pero necesitamos precisamente hacer reflexiones muy intencionales de qué es lo que como competencias vas a requerir dentro de tu ejecución de trabajo futuras. Entonces ahí ya la persona pasa a lo que llamamos incompetencia consciente. La incompetencia consciente quiere decir que la persona ya reconoce cuál es su competencia no desarrollada.
Es decir, llega un momento en que el líder dice, creo que necesito mejorar el liderazgo. o el colaborador que está como coequipero dice, sí, tal vez a mí me dificulta mucho trabajar con personas diversas. Yo solamente me entiendo con X o Y persona porque es parecida a mí o tenemos más o menos la misma línea de acción o nos parecemos en X o Y, por eso trabajo mucho mejor con este tipo de personas. Cuando ya tenemos una incompetencia consciente, es ahí donde podemos agarrar a nuestro estudiante, a nosotros mismos, si ustedes son estudiantes, quienes están escuchando esta charla, y pueden decir, bueno, yo tengo aquí una incompetencia, sé que necesito trabajar en esto, a lo mejor no soy muy ordenado, quizás me falta planificación, siempre me coge la noche con las cosas, quizás, digamos, en la interacción no soy tan amable, no estoy atendiendo tanto como a las personas a mi alrededor y necesito un poco más de atención en las relaciones interpersonales, eso se llama likability, y digamos, helper, el poder colaborar con otros de una manera auténtica, de una manera cercana. Entonces, cuando ya tenemos esa incompetencia, pero consciente, es decir, sabemos que hay algo que necesitamos mejorar, allí es donde empezamos a hacer la práctica. Aquí es donde es más difícil el desarrollo, es el punto donde todos los psicólogos laborales dan vueltas y dan vueltas y dicen, ¿cómo hacemos? Pues formémoslos en trabajo en equipo, hagámosles una formación de liderazgo, pero hemos encontrado algo maravilloso y es que solo a través de la exposición es que se logra el buen desarrollo de una competencia. Tal cual como cuando usted va a aprender a nadar, tal cual como cuando usted va a aprender a hacer cualquier deporte, usted tiene que ponerse en práctica el deporte. Igualmente, las competencias laborales se desarrollan así, en práctica. Entonces, una gran posibilidad que hemos encontrado y que creemos que se puede intencionalmente poder practicar y desarrollar es lograr que en una interacción de esos estudiantes que hoy recibo para mi práctica deportiva o yo como estudiante que me estoy disponiendo a una práctica deportiva, sea porque es una electiva de la universidad o sea porque estoy representando la universidad, que tenemos equipos que representan la universidad en torneos, o sea porque estoy haciendo una práctica simplemente disciplinada, competitiva, tal vez no soy el que representa la universidad, pero estoy haciendo una práctica permanente, debo preguntarme cuáles serían esas competencias que yo necesitaría desarrollar, cómo yo puedo o qué necesito, y en la conversación, digamos, entre lo que es mi proceso de desarrollo académico, lo que yo ya estoy viendo dentro de mi proceso como tal, que puedo empezar a atender a trabajar. Y esto nos permitirá llegar a tener una competencia consciente. Cuando hacemos aquí este proceso de pasar de incompetencia consciente a competencia consciente. Este brinquito lo podemos dar cuando tenemos exposición. Para una persona que ya está trabajando, que ya está en la laborando, pues tiene unas posibilidades de exposición dentro de la compañía porque indudablemente le toca trabajar con otros, liderar proyectos, avanzar tal vez en un propósito autónomo dentro de un trabajo, una labor específica, presentar el informe, tengo un tiempo, tengo que hacerlo oportunamente, etcétera, etcétera. Pero el estudiante no tiene esa oportunidad tan clara. Algunos de nuestros estudiantes, lo vimos en el estudio, están trabajando medio tiempo, algunos trabajan en tiempo parcial, fines de semana y demás, pero muchos estudiantes nuestros están solamente estudiando. Total, ellos no tienen el momento de la exposición. Qué gran oportunidad la que tenemos con el deporte, porque el deporte sí nos podría dar esa exposición, pero necesitamos hacer prácticas intencionales y ya vamos a hablar un poquitico de cómo se hace una práctica intencional aprovechando la práctica deportiva para poder lograr este desarrollo, que es el punto más álgido del desarrollo, donde yo puedo hacer algo para mejorar, para crecer o para tener una competencia que hasta ahora o no tengo, la tengo muy baja. Y finalmente ya la práctica hacia el maestro me lleva a una competencia que es inconsciente, es decir, el joven, el estudiante o el trabajador o el colaborador ya no tiene que pensar, me está haciendo falta liderar, tengo que concentrarme mejor, sino que ya automáticamente su cerebro, su capacidad por la práctica disciplinada, pues agarra el proceso y
lo hace de manera inconsciente. A mí me gusta contar en estas charlas algunas cosas que tal vez son sencillas, pero que nos permiten ver cosas, cómo es que se desarrolla esto. Cuando mis hijos tenían tal vez escasos 3 o 4 años y se sentaban aquí al entrar al parqueadero de la casa y de pronto les dejábamos coger el manubrio para entrar así en el parqueadero, ellos se bajaban felices y decían, maneje el carro. Eso es tener una incompetencia inconsciente. Es decir, creo que estoy haciendo algo, pero en realidad no. Cuando empezaron a cumplir más o menos 12, 13 años, ya su deseo era llegar a los 18 para poder tener pase o para poder hacer algo que sabían que hasta ese momento ya no lo hacían. Es decir, ya en ese momento hay un momento de incompetencia consciente. Cuando ya empiezan a manejar, es templado. Esta es la parte dura, pero es la parte que a través del deporte, las artes, la música, podemos exponer para que el cerebro de cada uno de nosotros pueda realmente alcanzar aquellos niveles de desarrollo que necesitamos. Pero ya, pues digamos, cuando una persona maneja permanentemente, pues casi que llega a la oficina sin pensar, no necesita estar, digamos, como tan atento así movió o no movió X palanca del carro, porque todo se da muy automáticamente. Es decir, ahí hay una competencia que se vuelve inconsciente. Este proceso es magnífico, se llama la escalera del aprendizaje, aplica para todas las competencias, pero lo que quiero decirles es que la gran oportunidad que tenemos aquí es que a través del deporte nosotros con prácticas intencionales sí podemos contribuir al desarrollo. Insisto, si la práctica se hace solamente pensando en lo que estamos trabajando físicamente, en hacer mejor el movimiento para que se pueda generar mucho mejor un proceso, pues vamos a tener unos desarrollos, digamos, hasta cierto nivel. Pero si hacemos prácticas intencionales, donde hay conciencia que a través de esa práctica puedo mejorar ciertas cosas, puedo apalancar y generar para el estudiante, o yo como estudiante puedo generar un proceso que ya me lleve a un desarrollo de una competencia laboral, además de que estoy practicando el deporte. Digamos que es un plus que nosotros podemos hacer, pero solo si hay prácticas intencionales, y les voy a contar los ejemplos de lo que se hace. Digamos que nosotros tenemos un estudiante que tiene algunas dificultades para focalizarse, para atender o para inclusive cumplir con sus resultados. Practicar muchas veces solos, el encestar y vuelvo a encestar y vuelvo a encestar, me va a permitir atención, foco en el objetivo, disposición a la acción, pero también me va a desarrollar estas dos competencias: impulso y orientación al logro. Yo no sé si ustedes alcanzan a verlo, y la razón tiene toda la explicación desde el desarrollo cerebral. Una práctica repetida en el cerebro ancla un camino neuronal de pensamiento y de toma de decisiones. Cuando nosotros ponemos a un estudiante, o yo como estudiante empiezo a encestar y sigo insistiendo y focalizo, yo estoy haciendo una práctica intencional, y si cada vez que lanzo el balón pienso, voy a orientarme al logro, lo voy a lograr, voy a generar este impulso, intencionalmente el cerebro empieza a captar el ejercicio práctico. Recordemos que la competencia solo se desarrolla, o más bien no solo, se desarrolla en un 70% a través de la exposición, es decir, de lo que yo hago, no de lo que yo pienso solamente, ni de lo que yo proceso. Por eso, una competencia desarrollada en un aula en un salón de clase se desarrolla en un 10%, es decir, desarrollo el procesamiento lógico de por qué razón es importante, es decir, jalo un poco la motivación, pero eso me da un 10% del desarrollo de la competencia. La competencia se desarrolla en un 70% vía exposición. Es un proceso que está absolutamente validado desde hace más de 2 décadas, desde que estamos trabajando competencias laborales firmemente como modelo en el mundo. Entonces, nosotros lo que podemos aprovechar con estas prácticas deportivas intencionales es realmente jalonar procesos que van a ayudar al estudiante a que en su carrera profesional, llámese como se llame, medicina,
contabilidad, finanzas, administración, ingenierías, pueda realmente superar aquellos temas que sabe que necesita, porque ya en la práctica académica se pueden ver claramente cuando un estudiante tiene algún vacío. En la metodología Waldorf hay unos acompañamientos que se llaman los acompañamientos anímicos, y esos son acompañamientos donde los docentes, digamos, año tras año, van identificando en algunos estudiantes cosas como estas: tiene problemas de atención, le falta focalizarse en temas, no está disponible para accionar, o sea, la voluntad le falla. Entonces hacen estas prácticas y envían al estudiante, les sugieren, bueno, en Waldorf es básicamente en primeras etapas, entonces no es tanto la sugerencia para nosotros que ya estamos en etapas de jóvenes y adultos trabajando, sería más una sugerencia y casi como un acompañamiento para que realmente el programa envíe de alguna manera a estas personas a que hagan este tipo de prácticas, pero no es entrar en un equipo de baloncesto solamente, es hacer prácticas intencionales que nos ayuden realmente al desarrollo de competencias. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando yo practico voleibol, puedo estar focalizado en todos estos elementos que son técnicos. Me van a excusar los expertos en esta práctica. Yo soy tenista, no hago esta práctica de voleibol, pero me parece un excelente ejemplo simplemente como para saber dónde es que estamos poniendo el punto, digamos, y el foco en nuestras prácticas deportivas. Y esto para cualquiera que esté haciendo la práctica. Me encanta el voleibol, listo. Yo puedo concentrarme en hacer todo esto, en aprender todo esto, pero también puedo concentrarme en estar alerta, estar pensando que cada vez que voy a recibir, yo estoy recibiendo desde la diversidad, porque me puede llegar desde cualquier punto, me puede llegar de una forma suave, me puede llegar de una forma, un clavado muy fuerte, que implica que yo me estire, que yo me reacomode, ¿cierto? Pero también tengo que pensar dónde está el otro, dónde está el pasador. ¿Dónde está el pasador? ¿Dónde está la persona a la cual yo le tengo que hacer llegar el balón? Porque eso no es responder y ya. Entonces, empezamos a generar de manera muy consciente estas competencias de resiliencia, de adaptabilidad, de ser contributor a un equipo. Todo juego que sea de equipo indudablemente puede llegar a permitir ser contribuidor al equipo, pero sí quiero decirles una cosa: si yo tengo en mi conciencia y cuando ingreso al equipo que voy a trabajar por el equipo y no por mi solo bien personal, puedo estar en punto competitivo, pero puedo desarrollar competencias si yo conscientemente lo trabajo de esa manera. Entonces, digamos que aquí la invitación tanto es para el estudiante como para el docente de la práctica, porque si nosotros logramos estas conexiones, vamos a sacar estudiantes que superan las posibilidades que cualquier otro estudiante estándar y promedio tiene, porque es la manera en la que ellos pueden exponerse en este momento. La exposición, que para muchos apenas empieza cuando ya empiezan sus periodos de práctica laboral, la podemos adelantar desde el primer semestre, si se quisiera, con este tipo de acompañamientos que se tienen bajo estas metodologías. Veamos otro ejemplo diferente. Aquí tenemos resistencia, ritmo, proceso, impulso. El atletismo genera indudablemente estas capacidades y eso nos permite desarrollar estas competencias. Resiliencia, builder de nuevo, la capacidad de empezar, avanzar y terminar, sea una carrera de largo aliento o una carrera en corto, pero es un proceso que empieza y termina, y yo debo terminar en cierto punto, y por supuesto todo el proceso de impulso. Entonces, ¿dónde estoy poniendo el foco también? Cuando hago mi deporte favorito, ¿cómo yo empiezo a pensar qué es lo que me está generando este proceso? E incluso ustedes saben que para algunos deportistas ya de alto rendimiento es muy útil combinar con otras prácticas deportivas que le permitan desarrollar algunas cosas que de pronto la misma práctica deportiva en sí misma no desarrolla tanto. Eso, yo fui tenista de alto rendimiento afortunadamente entre los 9 y los 17 años como selección Antioquia.
Y nosotros teníamos unas prácticas de gimnasia, unas prácticas de flexibilización que en sí mismo el tenis pues no es lo que más desarrollaba, pero que son absolutamente necesarias cuando tú tienes que llegar a poder desarrollar un nivel de competencia alto. Pero cuando nosotros estamos haciendo eso y además estamos ayudándole al estudiante a que pueda generar una conciencia de cómo eso me flexibiliza, cómo esto me da impulso, cómo esto me va a dar resiliencia, la carrera se vuelve distinta, el proceso se vuelve diferente. Como estudiante yo voy a estar pensando todo el tiempo, realmente mi deporte, ¿qué me está facultando? Tengo mucho de eso, ¿cómo puedo yo combinar un poco, obviamente guiado por el docente que me va a acompañar en mi práctica deportiva, para que realmente sea muy útil para ambas cosas, tanto para el proceso que es de alto rendimiento, en caso de que tenga ya ese punto, o sea, para el proceso que necesito desarrollar ya desde el punto de vista de competencias. ¿Esto qué incluye? Que nosotros debemos estar hablando, si somos estudiantes, con nuestros docentes. ¿Qué ven en mí? ¿Cómo me ven? ¿Qué creen que de pronto a mí me serviría para una práctica profesional mucho más poderosa? Y conversar con mi docente de deporte cuál de las prácticas podría ayudarme a llevar a tener un proceso mucho más desarrollado dentro del campo laboral. Prácticas de carreras con obstáculos como Spartan Race, en las que se aprovechan cuestas, cambios de superficies, bueno, elementos así variados, por supuesto nos van a aportar en la adaptabilidad, la capacidad de improvisación, la superación, el desarrollo de habilidades relacionadas con multitareas. Digamos que ya esas son prácticas que son mucho más, digamos, como de calle, como decimos, pero que quizás podamos hacer algo con ese ejercicio. El fútbol que tanto nos gusta, pues a la mayoría. Nosotros estamos en una latitud que es muy futbolera y a la mayoría de los muchachos hoy y las chicas también nos encanta el fútbol. Entonces esto otorga dinamismo, motivación, colaboración indudablemente, y las competencias, ¿quién lo diría?, están en los estudios de empatía, de creatividad, porque hay que armar el proceso, digamos, y no se arma solo, sino que se arma en equipo. Y por supuesto un ejercicio de liderazgo grupal, independientemente de dónde esté tu posición, hay un ejercicio de liderazgo grupal. Entonces fíjense la importancia de todo lo que nos puede ayudar a desarrollar el proceso, pero tiene que haber una reflexión al finalizar y al iniciar cada una de las prácticas deportivas, sea lúdica o sea de alta competencia o estemos representando ya la universidad. Es importantísimo que aprovechemos ese espacio cognitivo, reflexivo de inicio, de finalización, y es esto realmente qué me está desarrollando para mi vida futura, ¿no? Esto qué me está desarrollando para mi vida laboral específica. Muy rápidamente, quisiera contarles sobre este tema, running o todo lo que tenga, digamos, manejo de obstáculos, ¿cierto? Algo que pongo para que en mi práctica, digamos, como que tenga que pasarlo, tenga que digamos, superarlo. Lo vemos, pues, digamos, de una manera un poquitico más hogareña y una fórmula, pues, que puede ser más de alta competencia, pero esto tiene mucho que ver con la capacidad y la adaptabilidad. Si tengo un estudiante, o yo como estudiante, se me dificulta adaptarme a algunas formas diferentes de personas, lugares, sitios, soy muy concentrado como en lo mismo que yo hago, cosa que es terrible para el nuevo mundo digital, porque en el mundo del trabajo tú tienes que trabajar. Hoy, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, Bancolombia, por ejemplo, es una de las empresas más pioneras en el trabajo que es, digamos, de agilismo. Pero como esas tenemos PepsiCo, o sea, empresas de consumo masivo, tenemos Conecta, que es una empresa de call center. Todo ese tipo de empresas están transitando muy rápidamente ya a hacer ejercicios celulares de agilismo. Entonces tú puedes tener un cargo, pero mañana sale un proyecto y te dicen, Roselena, ¿tú quieres participar en este proyecto? Sí, yo quiero participar, listo. Entonces vas a trabajar con A, B, C y D, que no hacen parte de tu área, que no son del mismo nivel tuyo, que no conoces en muchos casos, o que conoces pero de manera muy lejana porque no hacen parte de tu área, no van a ser parte de tu área, simplemente vas a un rol de un liderazgo, de un proceso, y finalmente
pues digamos allí interactúas, desarrollas un proceso, lo logras en equipo y vuelves otra vez a tu puesto de trabajo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, cuando nosotros vemos que puedo tener algo de dificultad para la diversidad, hacer running con obstáculos es absolutamente valioso, pero recuerden, esto tiene que ser una práctica repetida, permanente, durante un tiempo, hasta que empezamos a ver que el proceso del desarrollo de la competencia empieza a generar sus frutos, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que en la medida que nosotros podamos entrelazar conversaciones con los docentes, con los estudiantes, y invitarlos a prácticas deportivas específicas, no tienen que ser de equipo necesariamente, pero que me permita el desarrollo de competencias, nos puede ayudar muchísimo. Hay deportes, digamos, individuales, que son un poquitico más digamos, menos en lo que es el tema, más técnicos, digámoslo así, un poco más técnicos, que van a necesitar un poco más de técnica. Esto, digamos, desarrolla mucho lo que es el perfeccionismo. Hay jóvenes, y hoy usted se puede identificar como una persona que hace todo muy rapidito, muy ágil, muy veloz, pero profundizas poco en los detalles o profundizas poco en ciertos procesos. Ejercicios que incluyen escalada, tenis, esgrima, nos pueden permitir, digamos, ser un poquitico más perfeccionistas, generar un proceso de excelencia individual. Hay algunos jóvenes, si ustedes lo pueden, cada uno de ustedes en su corazón, en su mente, en su capacidad de autovalorarse, sabe si de pronto a veces le falta un poco como de empuje, como que necesito a otro para que me ayude a estudiar para el examen, como que yo solo como que me dificulta mucho. Entonces, ejercicios como este te pueden ayudar muchísimo para poder lograr precisamente un alto rendimiento profesional con excelencia más individual, ¿cierto? Si yo estoy en un ejercicio, estoy en clase de fútbol, qué sé yo, me encanta el fútbol, pero tengo estas dificultades, pues complementariamente debería estar haciendo algunos ejercicios que de manera individual me ayuden a buscar un logro más individual, porque eso me permite un nivel de excelencia individual diferente. La excelencia individual es importante. Por supuesto que trabajamos en lo colectivo, pero es que cada uno tiene que dar al máximo lo que más se pueda. Y eso lo desarrolla una práctica de deporte intencionalizada. Y tenemos el CrossFit y algunos deportes de resistencia, ¿cierto? Que esto pues ahora gusta mucho, digamos, está como muy de moda todo lo que son los deportes anaeróbicos o aeróbicos de fuerza. Y eso nos brinda realmente unos temas que están asociados a la disciplina, la responsabilidad, la capacidad de superarse a sí mismos, como una automotivación, un poco lo que va desarrollando deportes de este corte. Y por supuesto todo lo que son deportes de resistencia, tipo triatlón, maratones, en fin, también desarrolla estos temas de constancia, de superación a sí mismo, de disciplina, de responsabilidad. Total que hay muchas posibilidades. Lo que necesitamos es hacer intencional el proceso, que logremos conectar el deporte con las competencias, que tanto los docentes de cátedra que están, de temarios o de modulares dentro de una carrera específica, no importa la naturaleza de la carrera, puedan tener una serie de conversaciones con los docentes o las áreas de deportes y podamos entrelazar realmente un proyecto educativo que sí permita, digamos, el desarrollo más específico. No es solo ven y haz parte de un equipo cualquiera, X, Y o Z, sino qué te gusta, pero ven, miremos también qué necesitas, qué te falta, cómo podemos lograr que desde primer nivel la identificación de algunos docentes que ya están viendo a sus estudiantes y están viendo cómo es que ellos funcionan, podamos ayudarles a que con invitación, pueda ser una invitación, qué créditos, yo qué sé, o simplemente una invitación extracurricular, a que pueda hacer ciertas prácticas para que mejore algunos de los elementos actitudinales o vocacionales que tienen. Yo creo que esto, con una buena intención, se puede lograr. Las preguntas son estas. ¿Cuál es tu deporte como estudiante? ¿Cuál deporte elegiste? ¿Y qué podrías desarrollar intencionalmente en ese deporte? O si vas a necesitar, digamos,
algo adicional. Por ejemplo, una persona que es altamente competitiva, altamente perfeccionista y altamente exigente consigo misma, que siga practicando un deporte individual, pues le va a seguir fortaleciendo un poco más de esas grandes capacidades que tiene, pero quizás cuando llegue a un ámbito laboral se va a afrontar una serie de dificultades porque no tiene helper, like ability, no ha pensado nunca en el otro, está pensando solo en sí mismo, y entonces pues qué rico que le encante jugar tenis, o qué rico que le guste, no sé, hacer X deporte individual, pero si necesita más otro tipo de deporte que pueda ser más de equipo, donde tenga la necesidad de pensar en el otro, no es armar cosas con los demás, pues obviamente vamos a tener una posibilidad de exponenciar mucho más a la persona en sus capacidades y en sus competencias. Y para los que son aquí docentes, ¿quiénes son tus estudiantes? ¿Qué están estudiando? ¿Qué capacidades tienen? ¿Cuál es su carrera? ¿Qué requerirían trabajar? Hay que conversarse con los otros docentes que los están viendo en su cotidianidad, están viendo allá cómo manejan la analítica financiera o cómo manejan, yo qué sé, neurobiología o otro tipo de disciplina diferente, pero es cómo nosotros empezamos a conectar, porque si nosotros no conectamos, no logramos sacar adelante un proyecto educativo que valga la pena en este sentido, ¿bien? Y no quiere decir que no lo estemos haciendo bien, simplemente hay una invitación a que lo hagamos de una manera mucho más intencional. Nuestro CEO dice esta frase magnífica, dice ayudar a las personas a adquirir habilidades, mejorar las que ya tienen y volver a capacitarse para los puestos más demandados en esta revolución de habilidades sigue siendo nuestro desafío de esta década. Hay un texto que nos habla de las 3 R's que hoy necesitamos hacer con las personas que están en proceso dentro de las organizaciones, es renovar, reaprender, reorganizar, y mi invitación es que hagamos eso también. Nosotros podemos renovar nuestro sistema educativo, reaprender, reorganizar, para que tengamos mucho más de lo que hoy ya tenemos. Bueno, esta era la charla. Quería saber cómo estamos de tiempo. Estamos ya un poquitico como muy al borde de las 3 de la tarde, pero me encantaría escuchar, o si tenemos el tiempo, no sé si podamos hacer algunas reflexiones, observaciones. Se vale decir no estoy de acuerdo, si parece, no me parece, porque pues, estos son espacios educativos muy enriquecedores, Ingrid. Rosy, muchísimas gracias. De verdad que estaba por aquí conversando con uno de los profesores de nuestra facultad que imparte también estas asignaturas y me decía, ha sido iluminadora para mí esta charla. Muchísimas gracias a ti por compartir tu conocimiento, tu experiencia, que damos, incluso los que no hacemos deporte o hacemos muy poco, como yo, quedamos súper sensibilizados sobre la importancia de realizar esta práctica mucho más a menudo y como dices tú, que se haga de una manera intencionada, dependiendo también pues obviamente de algo que nos guste, pero también que sea importante que trabajemos. Entonces voy a abrir como el espacio. En este momento no he recibido preguntas a través del chat, pero dejamos ese espacio para que puedan hacernos los comentarios, las inquietudes que tienen y pues habilitados los micrófonos también. Veo que el decano activó la cámara. Si de pronto pues el decano o nuestro jefe de deportes, el coordinador de bienestar o alguna persona dentro de los asistentes, incluso el profesor José Fernando que nos acompaña, quieren hacer algún tipo de intervención, me cuentan por allí también, pues por el chat. En este momento veo que... Ingrid. Hola, decano. Mira, yo me debo retirar en 5 minuticos porque tengo otra reunión toda la tarde, pero agradecerle pues a la doctora Rosa. Yo creo que ha sido muy ilustrativa esta conversación. Yo creo que aquí nos dejan unas grandes reflexiones. Yo he estado también conversando por aquí mientras escucho con el profesor José Fernando, con nuestro querido amigo Chepe, que nos ayudó mucho en la Facultad de Ciencias Económicas. Él lideraba todo el tema de bienestar en la Facultad de Ingeniería. Ahora no está en la Facultad de Ingeniería, pero se acercó a nosotros con con unas iniciativas muy importantes de formación en esa dirección. Creemos nosotros que hay que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que poder formar en arte, en cultura, en deporte, yo creo que va en esa dirección. Y nosotros venimos haciendo cosas muy importantes y yo quiero pues aprovechar este espacio para agradecerle a Chepe
como le decimos nosotros, que jugamos tenis por ahí de vez en cuando también, cuando se podía, ya no se puede por este aislamiento, pero sí yo creo que el deporte nos pone en otra actitud. Y yo les cuento, pues yo en este encierro, ¿cierto? Yo todos los días me levanto y hago una horita de deporte, me pongo por ahí a buscar videos en YouTube y esas cosas y sigo unas rutinas que hay ahí. Y créame que después de un trabajo intencionado, porque uno lo hace intencionado, yo creo que empieza a ser más productivo en lo que hace. Entonces yo creo que eso es una muy buena, hoy nos quedan pues unas muy buenas reflexiones. Nosotros queremos seguir trabajando en esa línea y por eso yo creo que es muy importante que aquí nos acompañe la unidad de deportes de la universidad, nuestro coordinador de bienestar, Carlos Mario Martínez Toro, y yo creo que vamos a hacer muchas cosas en esta dirección, de empezar bueno, y nos acompañan seguramente nuestros profesores de formas, ¿cómo es? Habilidades atléticas y formación deportiva, que fue la primera asignatura que nos trajo el doctor Chepe, y seguimos trabajando en esa línea. Entonces, yo creo que aquí todos aprendimos mucho. Gracias, doctora Rosa, y gracias pues a Manpower por este acompañamiento. Yo me voy a quedar aquí otros 5 minuticos antes de retirarme, pero quería pues dar las gracias y hacerle pues el reconocimiento a mi querido amigo José Fernando Chepe y decirles pues que seguimos trabajando en esta dirección. Muchas gracias, decano. Incluso pues aquí ya tengo a José Fernando. José, profesor José, si quieres hacer alguna observación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ven ustedes desde el papel o el rol del docente? ¿Cómo ven esta presentación? Bueno, no, lo primero, pues agradecerle pues al decano inmerecida reconocimiento. Creo que él simplemente hizo el puente correspondiente, nos dio la confianza para proponerle al Consejo de Facultad unos cursos preocupados también por rediseñar, por reformular, por darle otra lectura, otra mirada, otras perspectivas, otras preguntas, otras interrogaciones a lo que se llama la formación humanista. Y en eso las sensibilidades que nos mueven desde las artes y el deporte nos llevaron también a hacer propuestas en esas direcciones. Lo que habíamos hecho en ese momento en la Facultad de Ingeniería nos llevó también a darnos cuenta que a muchos de los estudiantes que se constituía en factor de permanencia porque generaba redes de apoyo, redes de trabajo, redes de cooperación, lazos de confianza, y adicionalmente empezaron a generar la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable. Y me parece maravilloso lo que la doctora Rosa ha planteado en esa analogía del deporte alrededor de los retos que propone. Yo alguna vez lo decía, yo de ser jefe de personal, yo pondría al sujeto en escena, en el juego, en la lúdica, porque ahí es donde se expresa el sujeto como en su esencia, cómo quiere liderar, cómo quiere participar, cómo se quiere comprometer, cómo trabaja en equipo, cómo estimula, o sea, ahí hay cosas que es difícil que el sujeto pueda como enmascararlas. Entonces yo celebro muchísimo el espacio, celebro muchísimo que la Facultad de Ciencias Económicas venga liderando iniciativas, proyectos, investigaciones alrededor de esto, y creo que eso le da un impulso a la redimensión de las apuestas sociohumanísticas, pero también a las apuestas por las competencias laborales enfocadas un poco hacia el compromiso, como lo mencionaba la doctora Rosa. Creo que ahí compromiso y disciplina se ponen de la mano en recuperar algo que es esencial en los tiempos de hoy, la pasión por alguna causa. Apasionarnos por una causa nos permite también comprometernos de lleno, ¿no? Por el contrario, los agradecimientos son míos para usted, señor decano, y para la Facultad de Ciencias Económicas, que nos ha permitido ampliar, experimentar y poner estos cursos allí en el lugar de la formación. Muchas gracias, profe José. Aquí teníamos una pregunta que nos hacen a nivel de estímulo. Nos preguntan a nivel de estímulo y motivación, ¿qué papel juega el deporte en lo laboral?
ya en el campo laboral específicamente. Sí, súper importante esa pregunta porque digamos que la práctica deportiva lo que hace es faculta el proceso automotivador. Cuando el cerebro está consciente de un trabajo que se va a hacer en una práctica deportiva, genera unos estímulos de noradrenalina, dopamina, que son los que favorecen las ondas cerebrales, no solamente la estabilidad emocional, sino también del deseo o digamos la capacidad para poder solucionar, para poder resolver, para poder enfrentar, para poder motivarse, digamos, a un proceso. Cuando una persona tiene, digamos, muy bajas las ondas cerebrales beta, que son las que se estimulan con estos neurotransmisores, lo que se genera es que hay como una baja en la motivación, un deseo digamos, minimizado de actuar, inclusive pues una tendencia a la depresión que lo que hace es casi que paralizar el cuerpo a partir, digamos, de los procesos que se están presentando en el cerebro. Entonces, digamos que una de las cosas más interesantes es que el deporte estimula todas esos neurotransmisores que aumentan o más bien nivelan en una onda cerebral permanente y consistente el tema de lo que llamamos digamos, eso sí es muy popular, digamos, lo que llamamos hoy la felicidad, pero que al final es, digamos, el bienestar, la estabilidad emocional que nos permite estar motivados para hacer un proceso cualquiera que se llame laboral, para poder afrontar el día a día, las dificultades que se generan. Entonces, la práctica laboral, al estimular estos procesos y ser generadora de estos neurotransmisores, favorecen muchísimo en el tema motivacional del trabajo. Esa es la respuesta, digamos, que yo podría darles ya desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, la neurociencia, lo que nos aporta en toda práctica, pero ya vista a una realidad laboral. No sé si esa era la pregunta o me fui por otro lado, pero bueno, es la que tengo en este momento y qué rico, pues, si hay alguna otra cosa o una observación frente a eso, qué delicia poderla conversar. Gracias, Rosy. No, ahí lo dejamos en el chat por si quedó completamente claro para la persona que realizó la pregunta. Bueno, en este momento no tenemos preguntas adicionales. No sé si el profesor Juan Gabriel, jefe de deportes, o Darío quieren terminar como de pronto quizás con algún mensaje. Antes de darle la palabra a ellos, quisiera hacerles una invitación muy especial. Sé que varios de los que están aquí son docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Recuerden que ese proceso que mencionábamos en un inicio de valoración de competencias es un proceso que ofrece nuestra facultad, que lo hacemos cada año de la mano de la Corporación de Egresados, Manpower y la facultad, por supuesto. Entonces, si no sabemos todavía cómo estamos a nivel de competencias, qué es esto que yo tengo que trabajar, realmente no sé qué tan bueno soy yo para trabajar en equipo, para cooperar con otros, cómo estoy frente a todas las competencias que nos mencionaba Rosy, el tema de Wilder, de organización, de planeación. Entonces, simplemente recordarles que estén muy atentos. Normalmente en el primer semestre del año es que hacemos esta valoración de competencias y que está pues inicialmente dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas para que lo tengan presente y se puedan inscribir en este proceso que realmente es un regalo para ustedes. Hay una pregunta adicional, pero no sé, Darío, si tú quieres mencionar algo porque hoy que activaste la cámara o vamos con la pregunta de la persona. No, bien puede, adelanta la pregunta y después me das 2 minutos. Listo, claro que sí. Nos pregunta Karen Ramírez, ¿cuándo la práctica deportiva se realiza por obligación, también se pueden conseguir todos esos beneficios? ¿Se podrían generar esos beneficios cuando no es por convicción, sino porque toca? Sí. Es una pregunta muy interesante. Digamos que yo no tendría ciencia cierta, pues una respuesta así como contundente, pero le voy a responder con mi pensamiento. Y este es como, digamos, muy propio de lo que por lo que he visto y vivido, de pronto nos genera. Mira, toda práctica repetida hace un proceso cerebral. Toda, digamos. Cuando tú permanentemente estás encestando, permanentemente estás corriendo, ¿cierto? Estás haciendo una práctica de atletismo, por ejemplo, en el calentamiento, estás haciendo 2, 3, 4 vueltas a la cancha, ¿cierto? Toda práctica repetida siempre va a generar un proceso de procesamiento y cognitivo que va a ser favorable, siempre.
obligados, no obligados. Ahora, cuando no es obligada, hay intencionalidad. Y cuando hay intencionalidad, hay una mayor, digamos, hay un mayor beneficio. Entonces, lo que yo te diría es, no es que cuando sea obligado no se va a dar el beneficio. Sí se da un beneficio, lo que pasa es que sea un beneficio menor. Cuando es, digamos, una práctica en la que tú vas, no sintiendo que esté la obligación, sino que aprovechándola más bien. Digamos que tenemos una clase que es obligatoria y entonces la tenemos que tener sí o sí porque es parte del currículum y todos tenemos que ir a deporte. Y yo digo, no, yo soy poco deportiva, la verdad, soy súper científica, me gusta clavarme en los libros, a mí no me gusta hacer deporte, pero voy a esa práctica deportiva y pienso, bueno, en esta práctica yo qué puedo aprovechar, a ver, voy a estar corriendo, ¿qué significa correr? Que voy a empezar y voy a terminar algo, listo, voy a hacerlo simplemente como con un deseo, con un pensamiento que me pueda invitar más a no sentir lo que es obligatorio, sino a sentir lo que es real, me va a favorecer. Ahora, ¿la práctica obligatoria sirve? Sí, sirve porque todo movimiento genera un proceso cognitivo y te va a generar algunos beneficios. Por supuesto que si no te gusta, pues va a ser menos favorable. Entonces, lo que uno debería insistir es, si una práctica es obligatoria, busquemos la manera de hacer una reflexión, digamos, al principio, al inicio de la práctica, para ayudarle a las personas a que por lo menos, si no les gusta hacer deporte, por lo menos lo asuman como una posibilidad, como una oportunidad de desarrollar algunas cosas que van a ser favorables para su vida cotidiana. Y yo creo que ahí podemos hacer una conexión un poquito mejor. Y si yo soy estudiante y tengo que ir a una práctica obligatoria, pues es hacer la manera interior de pensar, bueno, ¿y esto cómo lo puedo aprovechar? Igual ya tengo que estar aquí, qué delicia poder aprovecharlo para alguna competencia que necesite. Muchas gracias, Rosy. Darío. Sí, yo solamente quería decir lo siguiente. Primero que todo, agradecerle a Rosita. Yo creo que, francamente, la charla superó por lo menos mis expectativas, en el sentido de que, carambas, lo que hay, las oportunidades que se tienen para desarrollar entre los estudiantes las habilidades y de competencias en habilidades blandas. Creo que eso pues quedó absolutamente claro, en donde también queda muy claro la necesidad de que haya intencionalidad. Pero además yo solamente quería decirles, la Universidad de Antioquia tiene un campus universitario que es extraordinario, tiene enormes posibilidades para el desarrollo de todas las prácticas deportivas. Entonces yo quería invitar al director, a Carlos Mario Martínez, que es el director de Bienestar de la facultad, para ver cómo hacemos, primero, para motivar a que los estudiantes, todos, empiecen a entender esto y miren que el deporte no es algo obligatorio per se, sino que es algo que amerita ser para el desarrollo de la persona y para el desarrollo de estas competencias, que al final van a ser en beneficio de todos nosotros. Entonces yo quisiera pues como que se desarrollara un plan con Carlos Mario y a ver la corporación, desde la corporación, cómo podemos colaborar para que ese plan se desarrolle de manera, digamos, masiva y que además tengan la oportunidad todos los estudiantes que participan en esas actividades, bien de tipo competitivo o bien de tipo recreativo, no tiene que ser necesariamente competitivo, pero que tengan la oportunidad de entender la racionalidad y la lógica de lo que se obtiene con cada uno de los deportes y que ojalá todos los profesores y entrenadores tengan esa oportunidad de formación, que me parece que sería maravilloso. De modo, Carlos Mario, que quedamos en tus manos. Yo solamente quería decirte es, ¿por qué no organizas un programa que invite a decir qué debemos hacer para que esto se pacifique a nivel de la facultad por lo menos? Y si está el doctor Juan Gabriel y que ya está a nivel de la universidad, ¿cómo hacer para que esto sea una práctica que garantice que todos los estudiantes que hacen prácticas deportivas tengan la oportunidad intencional, racional, para mejorar sus habilidades blandas? Gracias, Darío. Desafortunadamente, Carlos Mario, nuestro coordinador de bienestar, hace más o menos 3-4 minuticos tuvo que retirarse, pero por supuesto, pues les tenderemos esta inquietud por parte de la corporación y qué bueno poder trabajar y celebramos que aquí se encuentra el jefe de deportes de la universidad,
Profesor Juan Gabriel, ¿cómo vio la charla? ¿Qué posibilidades ve usted que quizás se puedan impulsar entre la facultad, la universidad y otras dependencias amigas como puede ser el Instituto de Educación Física en este sentido? Bueno, primero, agradecer de nuevo la invitación, muy interesante. Creo que esta charla justifica todo lo que hace Bienestar Universitario y también las dependencias académicas, las unidades académicas, en cuanto al deporte, la cultura, el desarrollo de nueva oferta. Nosotros tenemos una oferta muy amplia, la cual Carlos Mario la conoce, José Fernando también. Estamos siempre dispuestos para atender, orientar y colaborar con la oferta de las unidades académicas, pues hacer esas alianzas que son estratégicas para nosotros. Muy interesante las preguntas. Yo creo que la gran diferencia, bueno, hablando de la pregunta de la obligatoriedad en los deportes, la gran diferencia de un deporte o una persona que haga deporte obligado a una persona que haga deporte pues porque le gusta es la motivación. Y yo creo que la motivación es parte fundamental en cualquier práctica, no solamente deportiva, sino cualquier situación de la vida. Es muy importante y eso hace que el aprendizaje sea mucho más representativo. Importantísima la pregunta sobre empleados. Yo creo que es fundamental el deporte en los empleados. Nosotros también tenemos una oferta muy amplia, tanto en recreación, en juegos deportivos, en actividad física, como en deportes de formación y representación para los empleados y los estudiantes. Pues ahí les queda la invitación. Carlos Mario es un aliado de nosotros. Tenemos 27 disciplinas deportivas, tanto en formación, recreación, deporte representativo, y tenemos pues, como le decía el profesor Darío, que conoce muy bien la universidad, tenemos el mejor campus, sin lugar a duda, y las mejores áreas deportivas de cualquier universidad del país. También tenemos intervención en todas las regiones, así que bienvenidos. Muy interesante, de nuevo, agradecerle a Rosa porque conoce mucho. Nosotros que trabajamos en el campo con deporte, recreación y actividad física, pues yo creo que me sentí totalmente representado. Conoce muy bien el tema. Es realmente nuestra excusa para tener sobre todo deporte representativo de competencia en la universidad, todo lo que usted acaba de exponer. Así que bienvenidos y pues a Deportes en la Universidad de Antioquia, y estamos pues para ayudar en lo que requieran. Muchas gracias, profesor Juan Gabriel. Entonces, si no hay en este momento más preguntas o inquietudes, creo que estaríamos finalizando ya la charla por hoy. Muchísimas gracias, Rosa, por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Creo que nos dejas a todos, tanto estudiantes como profesores, empleados y directivos, muy sensibilizados sobre la importancia de trabajar estas prácticas deportivas para vincularlas y hacerlas intencionales. Sobre todo creo que es eso, hacerlo intencional para seguir trabajando en nuestro desarrollo profesional. Les estaremos enviando a las personas que asistieron, a los inscritos, esta grabación para poderla compartir también con las personas que quizás por el horario no pudieron acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por estar acá y una feliz tarde para todos. ¿Qué felicitaciones te dicen por aquí, Rosy? Desde el chat, gracias. maravilloso ejercicio, felicitaciones. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego y gracias.